Mi hermano y yo organizamos un cumpleaños sencillo para papá, pero mamá se anticipó e invitó a 50 personas, culpándome por lo caro de la factura. Desde pequeña aprendí que mi padre odiaba profundamente las fiestas multitudinarias, porque según sus palabras, entre menos personas, menos tonterías tengo que aguantar. Por eso, cada vez que llegaba su cumpleaños, mi hermano y yo organizábamos algo discreto y pequeño, casi íntimo. Solía ser una cena sencilla en casa, con algunos platillos favoritos de papá, una torta pequeña y, por supuesto, una botella de su licor preferido, que compartía con nosotros y unos cuantos amigos cercanos. Nunca necesitábamos más para hacerlo feliz, porque mi papá no era hombre de pretensiones ni lujos, le bastaba con un abrazo honesto y la compañía de las personas que realmente lo querían. Sin embargo, mi madre era una historia completamente distinta. Ella siempre había tenido la manía de aparentar y demostrarle a todos lo bien que vivíamos, incluso cuando estábamos pasando momentos difíciles económicamente. Para ella, lo importante no era que estuviéramos cómodos o felices, lo esencial era impresionar a familiares, vecinos y conocidos, incluso a costa de nuestro bienestar financiero o emocional. Por esa razón, en más de una ocasión habíamos discutido fuertemente, ya que mi hermano y yo no estábamos dispuestos a ser cómplices de su obsesión por aparentar una riqueza que no existía. Este año, en particular, las cosas iban más ajustadas que nunca, mi hermano apenas había conseguido un trabajo nuevo después de meses desempleado, y yo, aunque ya vivía independiente, estaba destinando casi todo mi sueldo a pagar un tratamiento médico para mi rodilla, consecuencia de un accidente que tuve tiempo atrás. Habíamos acordado desde hacía varias semanas que esta vez la celebración sería aún más sencilla, por respeto a nuestro padre y también por responsabilidad financiera. Planeamos cuidadosamente una pequeña reunión de menos de 10 personas, limitándonos estrictamente a la familia inmediata y 2 amigos de toda la vida de mi padre. Decidimos entre los dos los gastos y logramos organizarnos perfectamente, conscientes de cada peso invertido. Yo misma me encargué de cocinar, ya que me salía más económico preparar algunos platos caseros, y mi hermano se encargó de la decoración discreta, poniendo atención a detalles pequeños como velas, servilletas decoradas y globos sencillos. Realmente sentíamos que todo iba perfectamente encaminado para pasar una velada tranquila y agradable, justo como papá prefería. Pero a medida que el día se acercaba, noté algo extraño en la actitud de mi madre, demasiado calmada, demasiado sonriente, con una tranquilidad sospechosa que me hizo sospechar desde el principio. Yo la conocía perfectamente, sabía de memoria todas sus reacciones, sus gestos, sus silencios incómodos, y esta repentina calma me puso alerta. Sin embargo, intenté convencerme de que tal vez exageraba, que quizás estaba aprendiendo a respetar nuestras decisiones y finalmente entendía la importancia de mantener un bajo perfil en estos momentos difíciles. Qué ingenua fui al pensar así. Llegó finalmente el día del cumpleaños de papá, y desde temprano estuve ocupada preparando todo con sumo cuidado, siguiendo al pie de la letra cada receta que habíamos seleccionado con mi hermano. Él llegó a mi apartamento temprano para ayudarme a transportar la comida y decorar la sala de la casa familiar, donde haríamos la pequeña reunión. Al llegar, sin embargo, nos encontramos con la sorpresa que cambiaría todo radicalmente. Al abrir la puerta, vi a mi madre conversando animadamente por teléfono, riéndose a carcajadas mientras daba indicaciones sobre cómo llegar a la casa, y mencionando cosas como sí, claro. Habrá comida suficiente para todos, o por supuesto, puedes traer a quien quieras, aquí no hay problema. Mi hermano me miró confundido, y sentí que la sangre se me acumulaba en la cabeza por la frustración anticipada. Intenté controlarme mientras me acercaba lentamente hacia ella y preguntaba con la voz más tranquila que pude fingir, ¿qué diablos estaba haciendo? Mi madre, sin inmutarse ni un poco, dijo con total frescura que se había encargado de arreglar nuestro desastre, porque le parecía patético que el cumpleaños de mi padre fuera tan mediocre y desabrido. Me quedé congelada en el sitio, tratando de procesar la audacia y el descaro con el que pronunciaba esas palabras. Todavía sonriendo, agregó que ya había confirmado a 50 invitados, entre familiares lejanos, vecinos con quienes apenas teníamos trato y hasta compañeros de trabajo de papá con los que nunca habíamos hablado. Todo está organizado,
dijo sin el menor rastro de arrepentimiento, mientras colocaba unas flores exageradamente caras sobre la mesa, diciendo alegremente que luego hablaríamos sobre el dinero. Porque obviamente ustedes tienen que pagar una parte, esto no me lo voy a cargar yo sola. Respiré profundamente para no perder la cabeza frente a ella, intentando no explotar por respeto a papá, que seguramente estaría llegando en cualquier momento. Le expliqué a mi madre con toda claridad que no teníamos cómo cubrir semejante gasto improvisado, que esto jamás estuvo acordado con nosotros, y mucho menos con papá. Pero ella, lejos de escucharnos, solo agitó la mano restándole importancia, asegurando que estaba exagerando, que ya después arreglaríamos el asunto. Mi hermano estaba tan furioso como yo, pero ambos nos quedamos callados por la llegada repentina de nuestro padre, que apareció con una sonrisa confundida, preguntando por qué había tantas sillas en la sala y para qué eran todas esas botellas caras de vino sobre la mesa. Justo en ese instante, comenzaron a llegar los invitados que mamá había convocado, entrando sin pausa, saludando efusivamente a mi padre, que apenas podía disimular la incomodidad que le producía todo ese circo. Yo solo podía observar cómo nuestro esfuerzo y planificación cuidadosa quedaban completamente enterrados bajo la avalancha de gastos innecesarios y gente desconocida, mientras mi madre sonreía triunfante, segura de haber ganado una partida que nadie más estaba jugando. Esa noche, después de que los invitados finalmente se fueron, con papá claramente disgustado por toda la situación, mi madre me entregó con toda la tranquilidad del mundo una factura exageradamente alta, diciéndome sin el menor asomo de vergüenza, como esta reunión era tu idea, supongo que no tendrás problema en cubrir la mayor parte. Sentí como la rabia acumulada explotaba dentro de mí, porque no solo estaba pisoteando nuestro esfuerzo, sino que también pretendía humillarme culpándome por algo que claramente ella misma había provocado. Decidí en ese instante que jamás permitiría nuevamente que ella hiciera lo que le viniera en gana, y que no importaba cuánto tiempo me tomara, iba a devolverle ese golpe con creces. Ella acababa de empezar algo que yo misma me aseguraría de terminar, aunque tuviera que convertirme en la persona más culera del mundo para enseñarle, de una vez por todas, el respeto que nos debía desde hacía mucho tiempo. Actualización 1. Pasaron exactamente 2 semanas desde la desastrosa celebración del cumpleaños de mi padre, y a pesar del tiempo transcurrido, la rabia y frustración que sentía por el comportamiento de mi madre no había disminuido en lo absoluto, al contrario, parecía crecer con cada día que pasaba. Durante todo ese tiempo, había estado repasando mentalmente lo ocurrido, dándole vueltas una y otra vez, obsesionándome con cada detalle del evento. Desde el momento en que vi la sonrisa cínica de mi madre invitando a todas esas personas, hasta cuando, sin ningún tipo de pudor o vergüenza, me había entregado la exagerada factura que pretendía que yo pagara. Aún tenía grabadas en mi cabeza sus palabras exactas cuando dijo, supongo que no tendrás problema en cubrir la mayor parte, ya que la idea fue tuya, dichas con una serenidad y seguridad tan grandes, que por un momento dudé si estaba viviendo un episodio surrealista o si simplemente ella era una completa descarada. Después de varios días intentando calmarme, decidí que era hora de enfrentar a mi madre de una buena vez, y dejarle claro que yo no iba a tolerar más que siguiera manipulando y aprovechándose económicamente de mí y de mi hermano. Decidí cuidadosamente cómo hacerlo, sabía que si lo hacía frente a mi padre o con más familiares presentes, ella trataría nuevamente de victimizarse o voltear la situación a su favor. Así que opté por esperar al momento adecuado, cuando estuviera completamente sola, lo que ocurrió un jueves por la tarde. Justo cuando mi padre estaba en el trabajo y mi hermano se encontraba realizando algunos trámites en la ciudad. Consciente de que estaba sola en casa, llegué sin anunciarme y entré directamente, encontrándola sentada en la sala, tranquilamente viendo televisión, con una taza de café en la mano y esa actitud irritante de quien no tiene absolutamente nada de qué preocuparse. Sentí una punzada intensa en el pecho al verla así, tan despreocupada, mientras yo llevaba días sufriendo de insomnio, angustiada por cómo iba a pagar aquella absurda factura que jamás había autorizado. Al verme entrar, mi madre levantó ligeramente la mirada, fingiendo indiferencia mientras seguía prestando atención al programa que veía, pero yo no tenía paciencia para sus juegos y me interpuse frente al televisor, obligándola a verme de frente.
Respiré profundamente para mantener el control y, mirándola directamente a los ojos, le exigí una explicación sobre por qué había actuado de manera tan egoísta e irresponsable aquella noche. Mi madre me miró con la misma tranquilidad exasperante con la que siempre enfrentaba cualquier discusión, como si no entendiera por qué estaba molesta, y con una voz cargada de fingida inocencia. Me respondió que ella había hecho lo necesario porque mi papá merecía una celebración decente, no la reunión pobretona y deprimente que yo había planeado con mi hermano. Sentí que esas palabras fueron como una cachetada directa en la cara, un insulto abierto hacia todo el esfuerzo y cariño que habíamos puesto para preparar algo especial para papá, quien claramente odiaba las grandes fiestas llenas de personas superficiales. Sin poder contenerme más, exploté finalmente, liberando toda la rabia acumulada que llevaba guardando por días. Le dije claramente que no era posible que fuera tan manipuladora y desconsiderada con nosotros, especialmente sabiendo que ninguno de los dos estábamos económicamente bien en este momento. Recordé con dureza que mi hermano apenas había conseguido trabajo después de meses difíciles y que yo misma apenas podía costear mi tratamiento médico. Por lo que era profundamente injusto e irresponsable que ella nos impusiera gastos absurdos solo por satisfacer su estúpida obsesión con las apariencias. Durante toda mi reclamación, ella permaneció casi imperturbable, con la mirada fría y distante, como si nada de lo que yo dijera tuviese realmente importancia. Hasta que en un momento dado, con una frialdad que me erizó la piel, me interrumpió diciendo que ya estaba grandecita para dejar de hacer berrinches por dinero, y agregó que siempre podíamos conseguir plata. Que dejara el drama y aprendiera a comportarme como adulta. Aquellas palabras fueron el punto límite, y sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente, porque entendí claramente que ella no tenía el menor respeto ni consideración por mí o por mi hermano. Entonces, con un tono de voz duro y firme, dejé en claro que esta sería la última vez que me manipularía de esa manera, advirtiéndole que no iba a recibir ni un solo peso mío para cubrir la factura absurda que ella generó por capricho. Mi madre, visiblemente molesta porque finalmente alguien le ponía límites claros, perdió por un instante su habitual tranquilidad fingida y alzó la voz diciéndome que yo era una ingrata. Una egoísta que no valoraba nada de lo que hacía por la familia, acusándome además de querer generar divisiones entre nosotros. No pude evitar soltar una risa sarcástica, recordándole que si alguien había creado división y problemas, esa había sido únicamente ella, y que lo único que yo quería era que respetara nuestras decisiones, nuestro esfuerzo y, sobre todo, nuestra dignidad. Salí de la casa familiar esa tarde sintiéndome profundamente agotada emocionalmente, pero también decidida a no permitir nunca más semejante abuso de confianza. Durante el trayecto de regreso a mi apartamento, tomé la decisión de comenzar a documentar todo cuidadosamente desde ese momento en adelante, conversaciones, mensajes, recibos. Cualquier cosa que pudiera servirme como prueba, porque conocía perfectamente a mi madre, y sabía que intentaría nuevamente manipular la verdad a su conveniencia. Esa tarde confirmé también algo que siempre había sospechado, pero que hasta entonces no había querido admitir, que a veces las personas que más daño te hacen son las mismas que deberían cuidarte y protegerte. Y que para defenderse uno mismo, a veces era necesario volverse alguien implacable, incluso aunque eso significara actuar en contra de quien se suponía que debería amarte incondicionalmente. A partir de ese día, mi decisión estaba tomada, y no importaba lo difícil o doloroso que pudiera ser, iba a enseñarle a mi madre que conmigo no volvería a jugar jamás. Aunque eso significara declararle una guerra silenciosa y contundente que ella misma había provocado. Actualización 2. Transcurrieron exactamente 2 meses desde aquella discusión incómoda y dolorosa con mi madre, pero lejos de apaciguarse, las tensiones familiares seguían aumentando poco a poco, instalando una especie de guerra fría en la casa. Aunque papá trataba de mediar de manera sutil, sugiriendo encuentros en los que pudiéramos coincidir todos para intentar rebajar el nivel de hostilidad. Lo cierto era que entre mamá y yo existía una grieta profunda y silenciosa, de esas que se alimentan día tras día con pequeños gestos incómodos, miradas tensas y frases cargadas de indirectas hirientes, lanzadas con precisión quirúrgica cada vez que coincidíamos en alguna comida familiar o evento cotidiano. Yo,
mientras tanto, seguía enfocada en mi recuperación física y en estabilizarme económicamente tras los gastos imprevistos que ella generó irresponsablemente, y aunque las cuentas seguían apretadas. Finalmente empezaba a recuperar cierta tranquilidad financiera, gracias a algunos trabajos extra que acepté para amortiguar el golpe que aquella factura exagerada había provocado en mi bolsillo. Mi hermano, por su parte, continuaba viviendo en la casa familiar, soportando en silencio los constantes desplantes y reproches de mi madre, quien no perdía oportunidad de insinuar que él era un flojo. Porque aunque ya tenía trabajo, según ella todavía no aportaba lo suficiente para cubrir sus caprichos constantes. Él y yo habíamos hablado extensamente sobre esta situación, intentando apoyarnos mutuamente para mantenernos firmes frente a los intentos de manipulación materna. Sin embargo, ambos sabíamos que mi madre no era alguien fácil de manejar y que eventualmente volvería a intentar cargar sobre nuestros hombros sus gastos innecesarios, especialmente ahora que se acercaba su propio cumpleaños. Cada año, mamá solía organizar para sí misma una celebración desproporcionada, invitando decenas de personas con quienes apenas tenía contacto. Solo para lucir frente a ellos una imagen ficticia de riqueza y bienestar que no teníamos. Yo intuía perfectamente que esa sería la siguiente batalla que tendríamos que enfrentar, así que decidí mantenerme alerta desde mucho antes de que el día llegara. Esperando pacientemente a que revelara sus intenciones para poder actuar estratégicamente y sin dejarle espacio para salirse con la suya otra vez. Tal como lo había previsto, apenas faltando unas semanas para su cumpleaños, recibí un mensaje de mi hermano diciéndome que mamá ya estaba organizando una fiesta grande. Esta vez incluso más costosa y absurda que la anterior, y que nuevamente estaba dejando entrever que contaba con nuestra ayuda económica para cubrir gran parte de los gastos. La noticia no me sorprendió en absoluto, pero esta vez estaba preparada mental y emocionalmente para manejar la situación de manera diferente, así que opté por una táctica distinta, fingir aceptación total. Mostrando aparente colaboración, con el objetivo claro de tener tiempo suficiente para documentar absolutamente todo lo que sucediera, con lujo de detalles y pruebas irrefutables. De inmediato, respondí fingiendo entusiasmo, diciéndole que no había problema y que esta vez podíamos hacerlo bien, dejando claro que me encargaría de ayudarla con ciertos preparativos. Pero internamente sabía que este sería mi contraataque más fuerte, y no estaba dispuesta a dejar pasar esta oportunidad para exponer de una vez por todas su juego perverso ante todos los miembros de nuestra familia. Durante los días siguientes, mamá me fue involucrando poco a poco en sus planes, enviándome listas interminables de compras y gastos absurdos como decoraciones lujosas, vinos importados carísimos, platos exageradamente elaborados e incluso contratar a un fotógrafo profesional para que capturara cada detalle de su absurda exhibición de vanidad. Cada vez que recibía esas listas de gastos ridículos sentía una profunda ira contenida, pero me mantuve paciente y fingí total disposición para cumplir sus caprichos, siempre asegurándome de conservar cada mensaje, cada correo electrónico y cada comprobante que ella me entregaba, consciente de que esas pruebas serían mi arma definitiva cuando llegara el momento de exponerla públicamente. Mi hermano, aunque angustiado por el nivel de gasto que veía acumularse frente a sus ojos, decidió confiar plenamente en mí y me apoyó discretamente desde su posición incómoda dentro de la casa, ayudándome a recopilar aún más evidencia, incluyendo conversaciones en las que mamá, confiada por mi aparente aceptación, hablaba con cinismo sobre cómo pensaba cargarnos nuevamente todos los costos. En una de esas conversaciones capturadas discretamente por mi hermano, mi madre se atrevió a decir sin reparos, mientras hablaba por teléfono con una de sus amigas cercanas, que no tenía por qué preocuparse demasiado por el dinero, ya que al final esos pendejos siempre terminan pagando porque nunca se atreven a dejarla mal frente a la familia. Escuchar esa grabación fue como recibir una bofetada en la cara, pero también me proporcionó la fuerza adicional que necesitaba para continuar adelante con mi plan. Esa misma noche, revisando todas las pruebas que habíamos acumulado, me sentí profundamente decepcionada y triste al comprobar que mi madre realmente nos veía como objetos útiles únicamente para cumplir sus caprichos, sin importarle lo más mínimo nuestra situación financiera ni nuestro bienestar emocional. Esa tristeza, sin embargo, se fue convirtiendo rápidamente en una determinación feroz, una decisión implacable de terminar de una vez por todas con su manipulación abusiva.
aunque tuviera que llevar esta confrontación hasta las últimas consecuencias. Finalmente, faltando pocos días para su fiesta de cumpleaños, mamá convocó una reunión informal para coordinar los pagos finales. Esa noche, sentados alrededor de la mesa familiar, ella desplegó una hoja llena de números exagerados, indicando con descaro que mi hermano y yo debíamos cubrir la mayoría de esos gastos. Yo asentí silenciosamente, manteniendo cuidadosamente una expresión neutral, mientras en mi mente calculaba la mejor manera de exponer todo el cinismo que tenía delante. Mi madre, completamente ajena a la trampa que ella misma había tejido con tanta soberbia, seguía hablando de lo maravillosa que sería su fiesta y de cómo todos quedarían impresionados por su generosidad. Sin darse cuenta de que en pocos días yo estaba lista para destruir por completo esa fachada falsa que ella había construido meticulosamente durante años, revelando ante todos, familiares y conocidos, la verdadera naturaleza manipuladora y egoísta que tanto esfuerzo ponía en ocultar. Actualización 3. Llegó finalmente el día de la fiesta de cumpleaños de mi madre, esa celebración extravagante y desproporcionada que durante semanas ella había planeado con tanto esmero y cinismo, y que yo llevaba esperando pacientemente para poder exponer públicamente la verdad detrás de todo su teatro de falsa generosidad. Desde la mañana de aquel día, pude sentir cómo crecía en mi interior una mezcla extraña de ansiedad, determinación y furia contenida. Emociones que se iban intensificando conforme avanzaban las horas y se acercaba el momento decisivo en el que tendría la oportunidad de desenmascararla frente a toda la familia y amistades reunidas. Mi hermano y yo habíamos revisado minuciosamente cada detalle de nuestro plan la noche anterior, asegurándonos de que no hubiera ningún error, ninguna falla que ella pudiera utilizar para desacreditarnos nuevamente. Porque sabíamos perfectamente que mamá era experta en darle vuelta a las situaciones y salir limpia de cualquier acusación. Esta vez, sin embargo, teníamos algo que jamás habíamos tenido antes, pruebas concretas, abundantes y contundentes de sus abusos y manipulaciones constantes. Durante toda la tarde previa al evento, mi teléfono no paró de recibir mensajes de ella exigiendo ayuda en los preparativos finales, con esa actitud exigente y soberbia que tanto la caracterizaba, asumiendo automáticamente que yo me encargaría de resolver cualquier problema inesperado. Decidí ignorar olímpicamente la mayoría de sus solicitudes, solo respondiendo brevemente a aquellas que podrían beneficiarme más tarde para mantener la ilusión de que seguía jugando su juego. Mientras tanto, repasaba mentalmente cada palabra que planeaba decir frente a todos, cada frase cuidadosamente elegida para desmontar una por una sus mentiras, asegurándome de que nadie pudiera ignorar o minimizar la gravedad de lo que ella había estado haciendo con nosotros durante tanto tiempo. Cuando finalmente llegó la hora de asistir a la reunión, respiré profundamente y salí rumbo a la casa familiar, donde ya se encontraban varios de los invitados. Algunos familiares cercanos y muchas otras personas con quienes mamá apenas tenía contacto, pero que fueron invitadas únicamente para alimentar su ego desmedido. Al llegar, vi con claridad la magnitud absurda de su vanidad desplegada en cada rincón, mesas decoradas con exageración, centros florales enormes que parecían sacados de una boda, manteles de lino importado, meseros perfectamente uniformados atendiendo cada capricho de los asistentes y varias botellas carísimas de licor que probablemente costaban más que mi sueldo mensual. Me resultó casi doloroso contemplar todo eso, especialmente sabiendo que era precisamente esa obsesión por las apariencias la que nos había arrastrado a esta situación límite. Mi madre, luciendo un vestido nuevo y claramente caro, me recibió con una sonrisa radiante y falsa, fingiendo cordialidad mientras me recordaba discretamente que después del evento debíamos hablar sobre el pago pendiente que teníamos que cubrir mi hermano y yo. Asentí con calma, devolviéndole una sonrisa igual de fingida, diciéndole tranquilamente que no se preocupara, porque efectivamente hablaríamos muy pronto sobre eso. La velada avanzó lentamente, entre conversaciones superficiales y sonrisas educadas de gente que realmente no nos importaba a ninguno de nosotros. Mi hermano se mantuvo cerca, nervioso pero decidido a respaldarme cuando llegara el momento, consciente de que en pocos minutos desataríamos una tormenta inevitable. Finalmente, cuando mamá decidió reunir a todos los invitados para hacer un brindis, supe que había llegado mi turno.
Mientras ella pronunciaba su discurso egocéntrico sobre cómo siempre daba lo mejor para todos los que amaba y cómo su generosidad era la mayor virtud que la definía como persona. Sentí una oleada de furia subiendo desde mi estómago hasta mi garganta, impulsándome a dar un paso adelante y, con voz firme y controlada, interrumpirla educadamente. Le dije claramente frente a todos que era una hermosa celebración, pero que había algo importante que todos debían saber sobre quién realmente había financiado aquella fiesta y bajo qué circunstancias lo había hecho. Noté inmediatamente cómo la sonrisa de mamá se congelaba en su rostro, convirtiéndose lentamente en una expresión de alarma y desconcierto que me motivó a seguir adelante con aún más determinación. Saqué entonces mi teléfono y comencé a reproducir una por una las grabaciones en las que ella admitía abiertamente que planeaba obligarnos a pagar la mayor parte de los gastos, despreciando nuestro esfuerzo económico y burlándose cínicamente de cómo esos pendejos siempre terminan pagando. A medida que las pruebas iban saliendo a la luz, se hacía un silencio profundo e incómodo en la sala, interrumpido únicamente por el murmullo nervioso de algunos invitados que comenzaban a intercambiar miradas escandalizadas y sorprendidas. Mi madre intentó varias veces interrumpirme, acusándome de exagerar o de inventar cosas absurdas, pero cada intento era rápidamente neutralizado por otra grabación aún más incriminatoria, que la obligaba finalmente a guardar silencio, humillada y claramente atrapada en sus propias palabras. Cuando terminé de exponer todo lo que habíamos acumulado contra ella, aproveché para dejar absolutamente claro que ni mi hermano ni yo asumiríamos ningún costo más, enfatizando delante de todos que estábamos cansados de sus manipulaciones y abusos y que había llegado la hora de poner fin a tanta hipocresía. Mi padre, profundamente sorprendido y afectado por todo lo que acababa de escuchar, se acercó inmediatamente a mamá, exigiéndole una explicación frente a todos. Mientras el resto de los invitados observaban con incredulidad y cierta incomodidad la escena familiar que se estaba desarrollando ante sus ojos. Mi madre, visiblemente desesperada y avergonzada por primera vez en muchos años, apenas pudo murmurar algunas excusas débiles antes de salir apresuradamente del lugar, intentando inútilmente mantener alguna dignidad que claramente ya había perdido. Esa noche, mientras los invitados se retiraban apresuradamente tras la escena incómoda que acababan de presenciar, comprendí que finalmente había logrado desenmascararla, revelando su verdadera naturaleza frente a todos aquellos que hasta entonces habían ignorado o minimizado sus abusos. Sentí un alivio inmenso, mezclado con una tristeza inevitable al ver la decepción en el rostro de papá, quien finalmente entendía la gravedad real de lo que mamá había estado haciendo durante años. Pero también supe que había dado un paso definitivo hacia la recuperación de mi dignidad y respeto personal, consciente de que, aunque el costo emocional de aquella confrontación había sido alto, había valido absolutamente la pena. A partir de ese momento, ya no habría vuelta atrás, mamá tendría que asumir las consecuencias de sus acciones, mientras yo finalmente recuperaba el control sobre mi vida, sin permitir jamás que volviera a manipularnos o humillarnos de esa manera. Actualización 4. Pasaron 6 largos meses desde aquella noche incómoda en la que finalmente expuse las manipulaciones y mentiras de mi madre frente a todos los invitados a su fiesta de cumpleaños. Y aunque en un inicio sentí un enorme alivio y satisfacción, el tiempo inmediatamente posterior fue de una tensión insoportable en nuestra familia. Mi madre, después de verse humillada públicamente y desenmascarada de manera tan contundente, había tratado de victimizarse frente a todos, asegurando que yo había exagerado las cosas, que lo había planeado todo con mala intención solo para lastimarla, y que mis acusaciones eran una mezcla absurda de malentendidos y rencores antiguos. Sin embargo, las evidencias que había presentado aquella noche fueron demasiado claras, demasiado explícitas como para que su versión lograra sostenerse por mucho tiempo, poco a poco. Los familiares y amigos cercanos que antes la apoyaban ciegamente comenzaron a alejarse de ella, cuestionando finalmente quién había sido en realidad la culpable de tantos conflictos y divisiones familiares durante años. A pesar de su intento desesperado por manipular nuevamente la situación, esta vez nadie creyó sus excusas débiles, especialmente mi padre, quien desde esa noche mantuvo con ella una relación distante y fría. Notablemente dolido y decepcionado al descubrir hasta dónde había sido capaz de llegar con sus mentiras y manipulaciones.
La atmósfera en la casa familiar se había vuelto insoportable, cargada de silencios incómodos, miradas frías y conversaciones forzadas, haciendo evidente que algo fundamental se había quebrado entre mis padres y que difícilmente podría repararse. Mi hermano, quien seguía viviendo allí, se veía profundamente afectado por toda esa tensión, y aunque intentaba mantenerse neutral, se hacía evidente que cada día era más difícil soportar aquella situación insostenible. Especialmente cuando mamá comenzaba a descargar sobre él la frustración y el enojo que sentía hacia mí por haberla expuesto frente a todos. Mientras tanto, yo había decidido mantenerme lo más alejada posible del drama familiar, enfocándome en reconstruir mi estabilidad emocional y financiera, fortaleciendo mi independencia al máximo. Había conseguido mudarme a un departamento más cómodo gracias a que, finalmente, después de haber terminado de cubrir los últimos gastos pendientes, mis finanzas empezaron a estabilizarse. Y mi rodilla finalmente respondía positivamente al tratamiento médico que llevaba meses pagando. Mi vida comenzaba lentamente a encaminarse hacia una tranquilidad que llevaba años sin conocer, y aunque extrañaba profundamente la cercanía que antes tenía con mi familia, entendía que era necesario mantener esa distancia temporalmente para poder sanar heridas que estaban todavía demasiado frescas. Mi padre, consciente del daño que mamá había causado a nuestra relación familiar, comenzó a visitarme con más frecuencia en mi nuevo hogar, dejando claro en cada encuentro que él no compartía ni aceptaba el comportamiento egoísta y manipulador de mi madre, y que valoraba profundamente la valentía que había tenido al enfrentarla abiertamente. Sin embargo, mi madre no estaba dispuesta a aceptar fácilmente que había perdido el control sobre nosotros, especialmente sobre mí, y continuaba intentando provocarme constantemente con mensajes llenos de indirectas, llamadas telefónicas cargadas de reproches y comentarios sarcásticos, insistiendo en que yo había sido la culpable de su desgracia y que debía responsabilizarme por haber destruido su imagen pública. Cada uno de estos contactos era cuidadosamente guardado y documentado por mí, consciente de que podría necesitarlos más adelante si ella intentaba nuevamente voltearme la situación en mi contra. Pero más allá de la molestia y el desgaste emocional que significaba enfrentar constantemente sus ataques, decidí que era hora de poner punto final a esa dinámica tóxica de una manera que dejara definitivamente claro quién había ganado realmente aquella batalla silenciosa. Fue entonces cuando, aprovechando que se acercaba nuevamente el cumpleaños de papá, tomé la decisión de organizar una reunión pequeña y auténticamente íntima, exactamente como él siempre había querido. Pero esta vez asegurándome de que mi madre no tuviera absolutamente ninguna posibilidad de arruinar nuevamente ese momento especial. Planeé todo meticulosamente junto a mi hermano, quien inmediatamente se mostró entusiasmado y dispuesto a ayudar, ya que él también veía esta reunión como una oportunidad perfecta para reivindicarnos y demostrarle a nuestro padre cuánto valorábamos y respetábamos realmente sus preferencias. Ambos coincidimos en que lo más inteligente sería mantener esta celebración completamente en secreto hasta el último minuto, evitando cualquier posibilidad de que mamá interviniera o se enterara antes de tiempo. Porque sabíamos perfectamente que trataría nuevamente de imponer su voluntad. El día del cumpleaños, preparamos con cariño y cuidado cada detalle, eligiendo exactamente aquellos elementos que sabíamos que papá apreciaría más, una cena sencilla pero deliciosa hecha por mí misma. Una botella de licor de excelente calidad que compramos con nuestro esfuerzo conjunto, música suave que reflejaba exactamente sus gustos personales. Y solo aquellos amigos cercanos y familiares inmediatos que realmente tenían una conexión significativa con él. Cuando mi padre llegó a mi departamento aquella noche, su rostro se iluminó inmediatamente con una felicidad auténtica que hacía años no le veía, y aunque intentó disimular su emoción, todos pudimos percibir claramente lo mucho que ese gesto sincero significaba para él. Sin embargo, esa tranquilidad y alegría duró poco, porque apenas había pasado una hora cuando mamá, habiendo descubierto de alguna manera que estábamos reunidos sin ella, apareció furiosa en mi puerta, golpeando enérgicamente y exigiendo a gritos que la dejáramos pasar. Abrí la puerta con calma, y antes de que ella pudiera comenzar a lanzar sus acostumbradas recriminaciones, la detuve con firmeza y voz clara delante de todos los presentes, recordándole tranquilamente que esa celebración era justamente lo que papá quería, sin exageraciones ni gastos absurdos, y sobre todo sin su toxicidad y egoísmo manipulador.
Mi madre intentó protestar airadamente, pero inmediatamente le advertí que si seguía generando un escándalo innecesario. Yo tenía suficientes pruebas recientes de sus ataques y manipulaciones como para exponerla públicamente otra vez sin ninguna consideración. Mi tono fue tan contundente y decidido que ella quedó paralizada en el umbral, dándose cuenta finalmente de que había perdido absolutamente todo el control sobre nosotros. Finalmente, derrotada y humillada por segunda vez, dio media vuelta y se marchó sin decir nada más. Esa noche, después de que mamá se fue, la reunión continuó con una calma y calidez que hacía años no sentíamos como familia, y por primera vez en mucho tiempo, mi padre, mi hermano y yo pudimos reír y conversar libremente. Sin el peso incómodo de tener que fingir felicidad frente a alguien que solo generaba conflictos y divisiones. Al finalizar la velada, mientras recogíamos juntos la mesa, comprendí que aquella había sido una victoria definitiva, porque finalmente habíamos recuperado nuestra voz, nuestra dignidad y nuestra capacidad de decir claramente lo que realmente queríamos, sin temor a represalias ni manipulaciones. Había sido un camino largo, difícil y doloroso, pero por fin había conseguido hacerle entender a mamá que su reinado de abusos y manipulaciones había terminado definitivamente y que desde ese día en adelante, jamás permitiríamos nuevamente que volviera a pisotear nuestra dignidad o nuestra felicidad. Actualización final. Un año completo transcurrió desde aquella pequeña celebración que organicé para el cumpleaños de mi padre, en la que finalmente pude demostrarle a mi madre que su poder manipulador sobre nosotros se había terminado definitivamente. Durante esos 12 meses, la dinámica familiar sufrió transformaciones profundas y significativas que alteraron por completo nuestra forma de relacionarnos. Fue un periodo en el que aprendimos a mantener límites claros y firmes frente a cualquier intento de manipulación o abuso emocional, especialmente provenientes de mamá, quien después de verse repetidamente expuesta frente a todos, tuvo que enfrentar la dura realidad de que ya no podía controlarnos como antes. Al principio, su reacción había sido furiosa y desesperada, intentando continuamente buscar la manera de recuperar su posición dominante, llamándonos constantemente, enviándonos mensajes llenos de reproches y reclamos emocionales, e incluso utilizando tácticas pasivo-agresivas en reuniones familiares para intentar hacernos sentir culpables por lo que ella describía como el daño irreparable que habíamos causado a su imagen pública. Pero a medida que el tiempo avanzó, comprendió que ninguno de esos intentos tendría efecto, porque tanto mi hermano como yo estábamos completamente decididos a no permitirle jamás volver a pisotear nuestra dignidad. Durante los primeros meses después de ese cumpleaños íntimo con papá, las cosas fueron especialmente difíciles para mi hermano, quien todavía vivía en la casa familiar y soportaba diariamente la presión silenciosa y constante ejercida por mi madre. Sin embargo, esa misma presión lo motivó finalmente a tomar la decisión más importante y valiente que había enfrentado hasta entonces: mudarse conmigo temporalmente mientras conseguía estabilidad económica suficiente para independizarse definitivamente. Fue un periodo extraño y desafiante para ambos, lleno de ajustes y conversaciones profundas sobre nuestras experiencias compartidas durante años de manipulación materna. Al mismo tiempo, fue una etapa sanadora y fortalecedora que nos permitió reconectar profundamente como hermanos, apoyándonos mutuamente en cada paso hacia la recuperación emocional y financiera que ambos necesitábamos con urgencia. Papá, por su parte, mantuvo una relación cada vez más distante y fría con mamá, lo que eventualmente llevó a que ambos decidieran separarse de manera temporal, buscando claridad respecto a lo que realmente querían para el futuro. Esa separación, aunque dolorosa para papá en un inicio, terminó por beneficiarlo enormemente, permitiéndole recuperar poco a poco su autonomía emocional y personal, que durante años había sacrificado involuntariamente en función de mantener la paz y estabilidad familiar. Durante este periodo, él nos visitaba constantemente en mi apartamento, compartiendo tardes tranquilas llenas de conversaciones honestas y profundas, en las que finalmente pudimos decirnos abiertamente todo lo que antes habíamos reprimido por miedo a provocar conflictos mayores. Poco a poco, papá recuperó la alegría, el humor y esa energía vital que creíamos perdida, y aunque jamás dejó de expresar tristeza por la situación matrimonial, claramente se sentía más libre y auténtico lejos del control emocional que mamá había ejercido sobre él durante tantos años.
Mientras tanto, mamá, completamente sola en la enorme casa familiar, enfrentaba por primera vez la realidad cruda de sus acciones pasadas. Al verse aislada y sin el apoyo emocional o económico que durante décadas había dado por sentado, comenzó a experimentar lo que realmente significaba vivir sin el respaldo constante que antes había despreciado con tanta facilidad. Fue durante esta etapa, varios meses después de haberse producido la separación con papá, cuando mamá finalmente comenzó a mostrar señales claras de arrepentimiento y reflexión profunda sobre todo lo ocurrido. Al principio, pensé que se trataba simplemente de otro intento manipulador, una táctica más elaborada para recuperar nuestra confianza, pero lentamente me di cuenta de que esta vez había algo diferente y genuino en ella. Una vulnerabilidad auténtica que jamás le había conocido antes. Sus mensajes y llamadas, que al inicio contenían reproches constantes, comenzaron a volverse más suaves y reflexivos, reconociendo gradualmente su responsabilidad en la fractura profunda de nuestra familia. Y manifestando por primera vez en su vida adulta un interés genuino en entender el daño que nos había causado durante tanto tiempo con su actitud egoísta y manipuladora. Tras varios intentos en los que rechacé sus invitaciones a conversar en persona, finalmente decidí aceptar reunirme con ella, pero lo hice en un lugar neutral. En una cafetería tranquila en la que pudiera marcharme fácilmente si sentía que la situación volvía a tornarse tóxica. El día de la reunión, mi corazón latía rápidamente mientras esperaba verla aparecer. Cuando finalmente llegó, sentí una mezcla intensa de tristeza, nervios y cautela extrema. Mi madre, que siempre había cuidado meticulosamente su imagen, lucía notablemente cambiada, menos arreglada, con una expresión cansada y apagada en los ojos que nunca antes le había visto. Comenzó a hablar despacio, eligiendo cuidadosamente cada palabra, reconociendo por primera vez en voz alta y frente a mí todo lo que durante años había intentado negar y ocultar. Me pidió perdón, visiblemente afectada, admitiendo con sinceridad que su obsesión por las apariencias la había llevado a actuar injustamente con nosotros, dañando profundamente nuestra relación como madre e hija. Algo que finalmente reconocía y lamentaba con auténtico pesar. A medida que la escuchaba, sentía como una parte de mí quería creerle, quería aceptar sinceramente ese perdón que parecía genuino, pero otra parte seguía cautelosa, temerosa de ser lastimada nuevamente si bajaba la guardia. Finalmente, tras una larga conversación en la que lloramos, nos reprochamos mutuamente y aclaramos heridas viejas, decidí aceptar sus disculpas, pero dejando absolutamente claro que eso no implicaba un regreso inmediato a la cercanía de antes. Le expliqué firmemente que, aunque podía perdonarla por todo lo ocurrido, necesitaba seguir viendo cambios reales y sostenidos en su comportamiento. Y que jamás volvería a permitirle controlarme emocional o económicamente, ni a mí ni a mi hermano. Mamá aceptó mis condiciones, reconociendo con humildad que era lo mínimo que podía ofrecer después del daño causado, aunque no era una reconciliación inmediata. Ambas sabíamos que era un primer paso importante hacia la sanación real. A partir de ese día, nuestra relación comenzó lentamente a reconstruirse sobre bases completamente diferentes, en las que el respeto mutuo y la honestidad prevalecían sobre las apariencias superficiales y las manipulaciones pasadas. Hoy, al mirar hacia atrás y recordar todo lo vivido durante esos años intensos de confrontaciones, manipulaciones, dolor y finalmente reconciliación, siento que recuperé plenamente el control sobre mi vida, mi dignidad y mi voz. Aprendí de la manera más dura posible que establecer límites claros es fundamental para mantener relaciones sanas y equilibradas, incluso con las personas más cercanas, y que a veces hay que actuar de forma drástica y firme para proteger nuestra integridad emocional y personal. Sé que mi madre también aprendió duramente esas lecciones, y aunque aún nos queda mucho camino por recorrer para recuperar la confianza total, siento que por primera vez tenemos la posibilidad real de hacerlo con sinceridad, respeto y verdadera empatía. He comprendido, finalmente, que no se trata solo de ganar una batalla, sino de construir una vida en la que cada uno sea responsable de sus actos, respetando siempre los límites que permiten mantener relaciones auténticas y saludables. Y aunque me costó muchísimo dolor llegar hasta aquí, puedo decir sinceramente que, a pesar de todo, valió absolutamente la pena.